Ok, muchachos, buenos días. En vista de que el compañero de ustedes que me iba a entregar el video, pues para yo subirlo a la plataforma y al grupo, no se ha manifestado, entonces tengo que hacerle este video explicándole entonces los ejercicios que vimos en esa clase presencial, que son los mismos que tienen en la guía. Fíjense, nosotros tenemos, o el tema que vamos a estudiar es raíces de ecuaciones no lineales. Las raíces de ecuaciones no lineales lo que nos van a permitir es encontrar valores a esas ecuaciones o esas funciones que de manera, digamos, por decirlo de alguna manera, la tradicional o los métodos más comunes no podemos conseguir esas raíces, bien sea por factorización, por Ruffini, por la ecuación de segundo grado. No encontramos de manera tan fácil esa raíz. Entonces utilizamos estos métodos para poder encontrar esas raíces. Por ejemplo, en esta ecuación que tenemos acá de x al cubo más 4x cuadrado menos 10, obviamente es una ecuación que debemos nosotros ubicar las raíces por Ruffini, porque es de grado 3, pero no nos garantiza el encontrarla por Ruffini que vaya a ser muy fácil encontrarla. ¿Por qué? Porque es raíz 3 y acuérdense que cuando ustedes aplican el método Ruffini a veces cuando iban a obtener raíces con decimales se les va a ser complicado, hasta a veces imposible conseguir esas raíces, pues. Entonces para eso entonces aplican estos métodos. El primer método que nosotros vamos a ver es el método de bisección. Es el método más largo de los que vamos a ver y se basa en el teorema del valor intermedio. Es decir, que nosotros tenemos que ubicar valores que estén intermedios al intervalo que nos están dando. O sea, entre 1 y 2 es por ejemplo, del ejercicio que nos colocan acá, de esta función que está acá, debemos hallar las raíces o una raíz que esté entre 1 y 2. Entre 1 y 2. De ahí no puede salir esa raíz. Entonces, con este método de bisección nosotros vamos a conseguir esa raíz. Ahora les explico cómo vamos nosotros a utilizar este método. Fíjense, este ejercicio nos da la función, nos da el intervalo donde vamos a trabajar y nos da la condición, que esto es muy importante que nos tiene que dar. Nosotros tienen que darnos una condición hasta donde nosotros vamos a iterar. Entonces, la condición es que el error sea menor a 0,0001. Ustedes dirán, bueno, pero aquí no dice error, pero si ustedes transforman esto, cuando nosotros veíamos, ustedes se acuerdan el examen pasado, el error relativo era valor verdadero menos valor aproximado entre el valor verdadero, en el caso de que fuese porcentaje era por 100, ¿cierto? Cuando nosotros vimos los errores relativos. Entonces, esta ecuacióncita se parece mucho a esta, que la vamos a trabajar en función a esta columna que tenemos acá. Entonces, acá no se asusten por esto, simplemente esto es lo que me está dando la condición, es cuando el error sea menor a 0,001, hasta ahí yo voy a dejar de iterar. ¿Dónde voy a ubicar yo el valor de aquí? En esta columna es donde yo voy a ver los valores de las raíces que me están pidiendo. Vamos a empezar entonces cómo se hace para llenar esta tabla. Ok, tienen que tener obviamente una tabla como esta donde van a llenar todos sus valores con estas columnas que están acá para poder entonces ir rellenando cada uno de esos espacios que están allí. Como siempre les digo, tienen que dejar muestra de cálculo de todos los valores que vayan a colocar dentro de esta tabla. Los valores de A y B ya son los valores conocidos, los valores que me da el ejercicio, en este caso 1 y 2. 1 es A y 2 es B. Para calcular P sub n, como este método se basa en el teorema del valor intermedio, P sub n lo calculamos de la siguiente manera, simplemente sacando un promedio. P sub n del punto o de la iteración 1 es el valor de A más el valor de B entre 2. ¿Cuánto es A más 1 más 2 entre 2? Entonces, bueno, voy a hacer los cálculos que los tengo ya que ustedes lo hacen en su calculadora para corroborar. Eso me da 1.5. Entonces, ese es el valor de P sub n para la iteración 1, 1.5. F de A, F de B y F de P no es más que ustedes evaluar cada uno de estos señores, A, B y P sub n, en la función original. Y el valor que les dé, los van colocando acá, de la siguiente manera. F de A para la iteración 1 va a ser igual, ustedes agarran, en este caso A vale 1, 1 al cubo, más 4 por 1 al cuadrado, menos 10. Después calculan F de B de la iteración 1, que B vale 2,
Entonces será 2 al cubo más 4 por 2 al cuadrado menos 10. Y f de p sub n en la iteración 1 es 1.5 al cubo más 4 por 1.5 al cuadrado menos 10. Como les digo, ya tengo esos valores acá, ustedes los corroboran con su calculadora. Entonces el primero nos da menos 5, 14 y 2.375. Rellenan esos valores en su tabla. Menos 5, 14 y 2.375. Ok, me está faltando f de a por f de p, que no es más que multiplicar el valor de f de a por f de p sub n. Entonces f de a por f de p sub n para la iteración 1 va a ser igual al valor de f de a, que vale menos 5, por el valor de p sub n, que vale 2.375. Y eso me da menos 11.875. Es lo que vamos a colocar acá. Menos 11.875. Este valor de acá es muy importante, por lo menos el signo, no tanto el valor numérico. El signo es muy importante porque es lo que nos va a permitir llevar o hacer los cálculos para la siguiente iteración. Entonces, en el error en la primera iteración no se calcula. ¿Por qué no se calcula? Porque si vemos la formulita y si la llevamos a valor verdadero, que sería un valor actual, o el valor donde yo estoy, un valor anterior entre mi valor actual. Yo no tengo un valor anterior porque no he calculado todavía, no tengo nada arriba, encima, pues, de un valor de error. Por lo tanto, por eso no calculamos esto. Si lo vemos por aquí, por eso que le dice aquí p sub n menos 1. P sub n menos 1 es un valor anterior, menos p sub n entre p sub n. Los valores que yo voy a meter aquí para calcular error van a ser los valores estos de acá, de p sub n, que son los que me van, por donde yo voy a ubicar el valor de la raíz que yo estoy buscando. Entonces, por eso es que me colocan acá, en este ejemplo, esto, p sub n menos 1 menos p sub n entre p sub n, que es lo mismo que cuando yo estoy calculando, que es el error. Entonces, no calculamos el error para la primera iteración. Vamos a la segunda iteración. La segunda iteración, fíjense, les digo que es muy importante esto, porque del signo que ustedes tengan aquí es lo que vamos a colocar acá en A y B. Esto que está aquí, que esta condición es importantísima, que deben sabérselo. Cuando f de a por f de p es mayor a 0, es decir, me da un número positivo, a va a tomar el valor de p para la siguiente iteración. Caso contrario, si es negativo, b va a ser igual a p. En este caso me dio negativo, entonces b va a ser igual a p en la siguiente iteración, es decir, a va a seguir siendo 1, ¿verdad? Pero cuando yo vaya, b ahora va a ser el valor de p sub n. ¿Lo ven? Ok. A, como me dio negativo, tengo que aplicar esta condición. B es igual a P. Es decir, que para la siguiente iteración, ahora B es igual a este valor que está aquí. Y P sub n, ya sabemos que P sub n lo calculamos en la iteración 2 con el valor de A más el valor de B, es decir, 1 más 1.5 entre 2. Que eso me da 1.375. Entonces, calculamos, tenemos el valor de P sub n, 1.375, me va a dar esto. Estoy tomando otro valor. 1 más 1.5 entre 2 me da 1.25. Lo malo de escribir con lapicero, que ahora tengo que repasarlo. Ok, 1 más 1.25 entre 2 me da es 1.25. Ok, 1.25, entonces el valor de P sub n en la iteración 2. F de A, F de B y F de P sub n no es más que sustituir en la función original los valores de A, de B y de P sub n para obtener esos tres valores, así como hicimos en el paso anterior. Vamos entonces a hacerlo. F de A en la iteración 2, F de B en la iteración 2 y F de P sub n en la iteración 2. F de A, ya sabemos que A vale 1 también. Fíjense, ya ustedes tienen ese cálculo de f de a cuando vale 1. Por lo tanto, ustedes no tienen que volver a meter datos en su calculadora, porque ya ustedes lo calculan. Ustedes lo colocan f de a en el punto B, ya ustedes saben que eso va a ser menos 5. F de B, fíjense, f de B vale 1.5, pero cuando ustedes calcularon f de p en la iteración 1, era con 1.5. Entonces también ese valor ustedes lo tienen, que es 2.375. Entonces ustedes no tienen que volver a meter esos datos en la calculadora.
Simplemente dan el mismo valor aquí, el mismo valor acá. Y f de p sub n en la iteración 2, ese sí lo tenemos que calcular, porque es un nuevo valor, que es 1.25. Entonces lo metemos en la función original. Nuestra función original entonces sería 1.25 al cubo más 4 por 1.25 al cuadrado menos 10. Y esto es igual a 2.375. No, perdón. Ya, vamos a sustituir los valores aquí. Aquí me está dando el mismo valor, menos 5. Aquí me da 2.375 y f de b por p sub n es menos 1.796875. Corroboren esos valores ustedes con su calculadora. Ok, entonces me queda f de a por f de p sub n en la iteración 2, que no es más que multiplicar el valor de f de a por f de p sub n, es decir, menos 5 por menos 1.796875, ¿cierto? Y eso me va a dar 8.984375. Ahora nos falta calcular el valor del error. Aquí si calculamos un error, porque ya tenemos un valor anterior de P sub n. Entonces calculamos el error en la iteración 2. El error en la iteración 2 va a ser igual valor, lo que les decía, valor actual. En la iteración 2 yo estoy menos valor aproximado, valor anterior entre mi valor actual, valor absoluto. ¿Y por qué no voy a multiplicar por 100? Porque la condición me está diciendo que lo den decimales. Entonces yo no tengo que multiplicar por 100 porque yo tengo que comparar es con decimales y no con porcentajes. Entonces, valor actual es de P sub n. Recuerden que nosotros vamos a calcular son los valores de P sub n. 1.5 menos el valor anterior, 1.25 menos 1.5 entre 1.25. Hacen sus cálculos allí y eso les va a dar 0.2. No multiplican por 100, repito, porque estamos trabajando, la condición no me está pidiendo porcentajes, sino en decimales, 0,001. Entonces, 0.2 es el valor del error. Y entonces culminamos con la iteración 2. Nos vamos a la iteración 3. La iteración 3, tienen que tomar en cuenta esta condición que es muy importante para esta iteración. Entonces, fíjense el valor de f de a por f de p, nos dio positivo. Caemos entonces acá. A va a ser igual a p en la siguiente iteración. P sub n es igual a 1.25. Ese es el valor que va a tomar ahora a, porque me dio f de a por f de p positivo, ¿cierto? Ahora, b va a seguir siendo 1.5. Y P sub n sí lo tenemos que calcular. Entonces, hacemos los mismos procedimientos. F de a para la iteración 3, f de a para la iteración 3. F de a vale 1.25, pero ya nosotros calculamos ese valor con 1.25, que era cuando nos dio f de P sub n en la iteración 2, que fue este que está acá, menos 1.796875, ¿cierto? Entonces ese es el valor de f de a en la iteración 3. No tienen que volver a calcularlo, solamente copiarlo para que no pierdan tiempo. Negativo. F de b en la iteración 3. F de b vale 1.5. Ya ustedes lo calcularon en el paso anterior, 1.5, que valía 1.25, ¿cierto? Perdón, no dio 1.25, no. 2.375. 2.375 el valor de f de b en el paso anterior, cuando también evaluamos con 1.25. Y f de p sub n es el que vamos a calcular porque p sub n tiene un nuevo valor. Que no lo calculamos, ¿cierto? P sub n 3, acuérdense que es el valor de a más b, es decir, será 1 más 1.5 entre 2, eso es igual a 1.375. Ese es el valor de P sub n en la iteración 3. Vamos a colocarlo acá de una vez. 1.375.
Ok, ya sabemos entonces que f de A es menos 1.796875 y f de B también tenemos ese valor 2.375. Vamos a calcular f de P sub n. Recuerden meter todo el valor de P sub n en la función original. P sub n nos está valiendo 1.375. Entonces 1.375 al cubo, Dios, más 4 por 1.375 al cuadrado menos 10. F de A de P sub n, entonces en esa iteración nos va a dar 0.16210938. Es lo que vamos a meter acá. 0.16210938. Entonces, ahora nos viene f de A por f de P en la iteración 3. F de A, vamos a hacerlo aquí, f de A por f de P sub n en la iteración 3. Recuerden que es multiplicar f de A por f de P sub n y eso nos va a dar, lo voy a hacer acá directo, menos 0.29 1290 283. Y finalmente calculamos entonces el error. Vamos a hacerlo aquí, bueno, no hay espacio. El error en la iteración 3 es valor actual. Recuerden que estoy en P sub n, es 1.375 menos el valor anterior, que es 1.25, entre 1.375. Repito, no multiplico por 100 porque la condición no me pide porcentaje. Y esto me va a dar entonces 0,0 menos. Bueno, no importa el signo porque realmente estamos en valor absoluto. 0,0909090. Fíjense que todavía no alcanzo la condición, que la condición tiene que ser cuando sea menor a 0,0001. Entonces, todavía tengo que seguir iterando porque aquí me da 0,090. Debo hacer otra iteración más. ¿Qué va a pasar en la cuarta iteración? Bueno, tengo que notar esto. Como es negativo el valor de f de A por f de P, ya el valor de el valor de B va a ser igual al valor de P y A va a permanecer igual. ¿Dónde tengo que ver yo? Aquí, en el error. Que el error sea menor a este señor que está acá. Cuando esté por debajo de este valor, listo, y iteré, y el numerito que yo voy a dar va a ser este, el que vaya a conseguir aquí, dependiendo del número de veces. Este ejercicio sale en 3 iteraciones. Revisen lo que lo tienen en la guía y les va a dar el numerito acá, 1.365112-305. Ese es el numerito que me da cuando el error es menor a esto que está acá. Entonces, en esto se basa el método de disección. Fíjense que es un método bastante fácil, solamente que es muy largo. Tienen que hacer siempre los mismos pasos y tomar en cuenta cosas como las que les digo, que si ya ustedes hicieron un cálculo en el paso anterior, no tienen que volver a meter esos valores en su calculadora, solo tienen que tomar ese valor, copiarlo nada más y listo. Ok, ya yo sobreentiendo que ese es el valor anterior, no tengo que, porque no es una carrera de quién escribe más o quién mete más cálculos hace más cálculos con su calculadora, sino dar los valores correctos. Ok, señores, el siguiente método que nosotros vamos a ver es el método de la regla falsa. Es un método que, a diferencia del anterior, es un método que aproxima la raíz o el valor de esa raíz que estamos buscando de una manera mucho más rápida. Igualmente me da un ejercicio y yo tengo que ubicar una raíz que esté entre 1 y 2. Acá igualmente en f de P sub n. Una raíz, así como en el caso anterior, vamos a pasarlo por aquí. Fíjense el valor que a mí me dio, que yo les dije que era 1.36 con otra cantidad de decimales, está entre 1 y 2, ¿cierto? Entre 1 y 2 está el 1.36, que es el valor que nos va a dar en la iteración 13 cuando ustedes terminen de hacer su ejercicio. Una idea que ustedes vayan teniendo de que van haciendo sus ejercicios bien o que están haciendo sus cálculos bien en la calculadora, los valores que le estén dando aquí tienen que estar entre 1 y 2. Si hay un número que, si a usted le hubiese dado 3.5, no, allá hice un cálculo malo porque no me puede dar 3.5, tiene que darme entre 1 y 2. Entonces, acá en el método de regla falsa es muy parecido a este método que acabamos de ver de bisección, solo que aproxima los resultados de manera mucho más rápida y que para calcular P sub n ya no es con el punto medio, porque este método se basa en ubicar el punto o el valor de la raíz en cualquier extremo, cualquier punto de la recta que atraviese a esa gráfica. Pues.
Entonces, nosotros, por ejemplo, en este ejercicio que tienen acá, 4 menos x cuadrado menos x al cubo, evaluado entre 1 y 2, me dicen que la condición tiene que ser, o tengo que dejar de iterar cuando el porcentaje sea menor a 1%. Hacen una tablita igual como la tabla esta que hicieron en el caso anterior, pero como les digo, lo único que va a variar allí es el cálculo para P sub n. Entonces, vamos entonces a empezar con este método. El valor de la iteración 1, el valor de A va a ser igual a 1, el valor de B va a ser igual a 2, que son los valores que me están dando aquí intermedios o de intervalos. El valor de P sub n ya sabemos que no lo vamos a calcular como un promedio, sino con esta fórmula que tenemos acá. Vamos a calcular entonces P sub n para la iteración 1. A es el valor de A, que en este caso es 1, menos f de A, muy importante. Para nosotros hacer el cálculo de P sub n, primero tenemos que calcular f de A, f de B, porque no lo están pidiendo en esta ecuación, ¿cierto? Entonces tenemos que primero calcular f de A y f de B para poder hacer el cálculo de P sub n en la iteración 1. Vamos entonces a calcular f de A y f de B para la iteración 1. F de A no es más que meter el valor de A en la función original, que ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Será 4 menos A vale 1, 1 al cuadrado menos 1 al cubo. Y B vale 2, 4 menos 2 al cuadrado menos 2 al cubo. Ya esos valores los tengo, ustedes corroboran en su calculadora. F de A me da 2 y f de b me da menos 8. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí de una vez, 2 y menos 8 para la iteración 1. Ahora sí puedo calcular P sub n de la iteración 1. Entonces sería A vale 1 menos f de A nos dio 2, ¿verdad? Menos b por A, b vale 2, A vale 1, entre f de A menos f de B. F de A vale 2 y f de B vale menos 8. Entonces será menos 8, ¿cierto? Entonces hacemos estos cálculos acá y esto nos debería dar 0.832. 0.832, 1.2, 1,2 es lo que me da, estoy calculando es P sub n. Ok, ya saben entonces con la formulita, una vez teniendo f de A y f de B, con la formulita calculan P sub n de la iteración 1. Fíjense, entonces, una vez entonces, pero aquí, fíjense, no sé si cometí un error acá, es f de B menos f de A. F de B vale menos 8 y f de A vale 2, entonces sería menos 2. Al fin y al cabo me iba a dar el mismo resultado, serían 8 menos 2, repito, es porque es f de B, que es f de B es menos 8, menos f de A que vale 2, entonces menos 8 menos 2, así me va a dar 0.832. Ok, una vez que tienen f de A, f de B, podemos calcular f y P sub n, podemos calcular el valor de f de A de f de P sub n. Agarramos, vamos a hacerlo acá abajo, f de P sub n, iteración 1 es igual a meter ese valor que nos dio de 1.2 en la función original, 4 menos 1.2 al cuadrado menos 1.2 al cubo. Esto va a ser igual, f de p vale 0.832. 0.832. Ok, f de a por f de p, f de a por f de p sub n para la iteración 1, multiplicar f de a por f de p, con f de a nos dio 2, f de p nos está dando 0.832, eso es igual a 1.664. 1.664. En la primera iteración no calculamos un error, al igual que en el caso anterior. ¿Por qué?
porque no tenemos un valor anterior de f de p sub n o de p sub n, que es donde nosotros vamos a ver el valor de la raíz que estamos buscando. Ok, ahora esta condición, que es la misma condición que aplicaba para el método de disección, también tenemos que tomarla en cuenta para este método. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer esto? El mismo procedimiento. Si A, en este caso f de A por f de P me dio positivo, ¿verdad? Entonces A va a ser igual a P. A va a ser igual a P porque me dio positivo f de A por f de P. Es decir, ahora A va a ser 1.2, B va a seguir siendo 2 y P sub n lo tenemos que calcular. Pero para la iteración 2, para calcular P sub n, primero tenemos que calcular f de A y tenemos que calcular f de B. Entonces, vamos a calcular primero f de A en la iteración 2 y f de B en la iteración 2. F de A, sustituimos entonces el valor de A en la iteración 2, pero ya nosotros lo tenemos porque era el mismo valor de f de P sub n anterior, que era 1.2, ¿cierto? Nosotros podemos tomar ese valor, 0.832. F de B es 2, es el mismo que ya nosotros calculamos, que es menos 8. Entonces solamente copiamos ese valor aquí para que nos retrabaje. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es calcular un P sub n de la iteración 2 con la formulita esta que tenemos acá. A está valiendo 1.2 menos f de A vale 0.832 menos B menos A. B vale 2 menos 1.2 entre f de B, que vale menos 8, menos f de A, que vale 1.2. Hacemos los cálculos correspondientes y eso nos va a dar P sub n 1.2753623. Fíjense que los valores siempre tienen que estar entre 1 y 2, que nos vayan dando para saber que por lo menos, o tener un indicio de que vamos bien, pues. Ok, entonces este es el valor de P sub n en la iteración 2. 1.2753 y la otra cantidad decimales que tenemos acá. No me da ahí el espacio en el cuadrito para copiarlo. Ok, ya tenemos entonces a f de A me dio 0.832 y f de B me sigue dando menos 8. F de P sub n. F de P sub n en la iteración 2. Metemos el valor de P sub n. Todo este valor, eso va a ser lo que va a ser un poco engorroso porque son bastantes decimales. Acuérdense de trabajar con la mayor cantidad de decimales, o yo en el examen le voy a decir con cuántas decimales van a trabajar, pues. Ok, 1.275362 es lo que van a meter para calcular f de P sub n. 4 menos x al cuadrado sería 1.2753623 al cuadrado menos 1.2753623 al cubo. Esto va a ser igual, para calcular f de P sub n, a 0.299011.595. Ok, eso es lo que vamos a matar acá entonces en f de P sub n, 0.299011.5 y los otros decimales que tenemos acá que no me da el espacio. Ahora calculamos f de A por f de P. Por f de P. F de A por f de P no es más que multiplicar el valor de f de A, que ya sabemos que es 0.832, por este que nos acaba de dar, que es f de P. 0.299011.595. Esto es igual 0.2487776. Ok, una vez que tenemos eso, calculamos el error en la iteración 2. Este error sí lo vamos a multiplicar por 100 porque la condición que me dice es porcentaje, cuando sea menor al 1%. Entonces, el error es valor anterior, que es valor actual, o donde estoy, de la iteración donde estoy, 1.2753623 menos 1.2, que es el valor anterior, entre 1.2753623 por 100, valor absoluto por 100. Esto me va a dar el error de
5,90%. Todavía no estoy por debajo del 1%, quiere decir que tengo que hacer una iteración 2. Para hacer una iteración 2 es el mismo procedimiento, señores. Tomen en cuenta aquí FDA por FDP, me dio positivo, entonces quiere decir que el valor de A va a ser igual al valor de P. Es decir, que ahora A va a valer 1.2753623. Ahora ahí no me da el espacio. B va a seguir siendo 2. Ahora calculamos un P sub n, pero antes de calcular P sub n, acuérdense calcular FDA y FDB para después calcular P sub n y el mismo procedimiento que vamos a seguir utilizando. Lo que cambia del método anterior es esto y que las iteraciones van a salir mucho más rápido. Esto va a salir en 4 iteraciones. Si se ubican la guía, 4 iteraciones le va a salir esto. El porcentaje va a ir disminuyendo de manera drástica. Otra cosita, si el porcentaje ustedes ven 5,90 y empieza a aumentarle aquí 7, el próximo iteración algo va mal. Revisen porque tienen algo mal, porque no debería aumentar el porcentaje debería ir disminuyendo. Y en este caso, para este método de la regla falsa, él va a disminuir de manera considerable. Para la próxima iteración le va a dar 2%. Ya se van acercando mucho más a lo que le están pidiendo. Por eso entonces que le dice que aproxima mucho más fácil o más rápido la solución que el método anterior de disección. El método de Newton-Raphson es el método más usado y efectivo. Más usado, ¿por qué? Porque te da las iteraciones de una manera mucho más rápida y efectiva, pues. Hablando un poco de este método, a diferencia del método de los dos métodos anteriores, este método, como les digo, es mucho más rápido para dar el valor de la raíz, pero este método no trabaja en un intervalo. Acá en este ejercicio, porque estamos utilizando el mismo ejercicio del método de bisección como para comparar que se hace mucho más rápido que aquel método, o consigues la solución mucho más rápido que aquel método. Entonces, pero no tienes que trabajar en un intervalo, o sea, la raíz que tú vas a conseguir no tiene que estar en este intervalo entre 1 y 2. Entonces, porque muchas veces tú vas a trabajar en un solo punto, te van a dar un ejercicio, tú vas a trabajar en un solo punto, evaluarlo en el punto 1 o en el punto 2. Entonces no tiene que necesariamente no se basa en un punto intermedio como el anterior, pues. Entonces, por eso se hace de manera más rápida y efectivo este método. Aparte, hay ejercicios como le coloco aquí que no convergen a la raíz, es decir, que no le vas a conseguir una solución. ¿Por qué? Porque o tal vez no tienen raíces o tienen raíces imaginarias. Pues. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando la derivada, porque van a trabajar acá en este método con derivadas, la derivada es igual a 0, porque toda división entre 0 no va a tener solución o va a tener raíces imaginarias. Entonces, por eso, en ese momento no converge a la raíz, no vas a conseguir una raíz. ¿Cómo saben ustedes si el método converge o no converge? Cuando ustedes saquen la derivada de la función que les dan y ustedes evalúan en el punto, es decir, en el punto 1, y esto les da igual a 0, entonces ya ustedes no van a conseguir una raíz. No tiene sentido que trabajemos con esta tabla porque no van a conseguir nunca una raíz allí. Entonces, vamos a trabajar este método. Le dan el mismo ejercicio, como les decía, de bisección entre el punto 1 y 2 y un porcentaje de error. Bueno, en este caso no me lo piden en porcentaje, simplemente el error sea menor a 10 a la menos 4 o 0,001. Entonces, vamos a formar una tablita. Fíjense que la tablita es muy diferente a las anteriores, mucho más corta, o tiene menos columnas. Y ahora, lo que varía aquí también el cálculo de P sub n. ¿Cómo vamos a calcular P sub n? Con esto que tenemos acá. ¿Y qué significa esto que tienen acá? Esto es, para calcular P sub n en la iteración 1, es decir, P sub n de la iteración anterior. En este caso, si tuviésemos un valor anterior, esto aplica, bueno, ya cuando vamos a la iteración 2, 3, 4, este de P sub n menos 1, pero aquí este P sub n es lo mismo que digan P sub 0. O sea, el valor que ustedes tengan de P sub 0 es el valor que ustedes van a colocar acá. Claro, aquí le colocamos P sub n menos 1 porque para la segunda iteración, en este caso, el valor de P sub n va a ser igual al valor de P sub 0. Entonces, aquí el valor para la iteración 3, el valor de P sub 0 va a ser igual al valor de P sub n, por eso te coloca P sub n menos 1, o sea, el valor anterior. Pero ¿qué? Aquí lo que vamos a colocar es el valor de P sub n menos la función original como se las dan entre la derivada de la función. Les decía ahorita que si esta derivada les da 0, entonces aquí no vamos a poder conseguir una solución. Por eso también le dice acá para todo n mayor o igual a 1. Ok, ahora, el primer paso es derivar esa función que está ahí.
derivar la función que me dan. ¿Cómo se deriva? La derivada de esto que está aquí, recuerden ustedes, bajan el 3, le restan 1 al exponente, le queda 3x cuadrado, más bajan el 2 que tienen allí, lo multiplican con el 4 y les queda, le quitan 1 al exponente, 8x. La derivada de una constante es 0. Esta es la derivada de la función. Ahora ustedes van a hacer es dividir. Vamos a calcular de una vez en la iteración 1. Para la iteración 1, P sub 0, ok. Aquí en este caso, como les decía, le dan un intervalo entre 1 y 2. Vamos a trabajar con el 1. Generalmente en el examen o el ejercicio, yo les voy a dar un solo punto donde ustedes van a trabajar. Porque le digo, este método se basa en un punto, no en un intervalo como los 2 métodos anteriores. Entonces, el P sub 0 va a ser 1. Entonces, si yo aplico esta formulita aquí para calcular P sub n de la iteración 1, P sub 0 vale 1, ¿verdad? Menos f de x. Vamos a colocarlo mejor, más bien para que lo vean. Esta es la función original entre la derivada de la función, que es 3x cuadrado más 8x. Vamos a ponerle aquí más bien P sub 0, para no ponerle el 1 todavía. Ok, así vamos a calcular nosotros la función, el valor de P sub n para cada una de las iteraciones. Con esta, la función original, me quedé sin espacio en el teléfono, tuve que borrar, en fin. Ok, vamos entonces, le decía, así vamos a calcular entonces P sub n para la iteración 1. Una vez entonces nosotros que tengamos ya planteada nuestra fórmula, cómo vamos a calcular P sub n, bueno, procedemos a meter los valores para el cálculo de la iteración 1. P sub 0 va a ser 1 menos, donde esté x, vamos a meter el valor de P sub 0. En este caso es 1, es decir, 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado menos 10 entre 3 por 1 al cuadrado más 8 por 1. Hacemos ese cálculo allí. Recuerden, hacen la división acá, los cálculos que tienen que hacer, y al 1 le van a restar el resultado de para que les pueda dar correcto el valor. Ese valor nos va a dar 1.45, 45, 45, 45. El cálculo de error no lo hacemos para la primera iteración como veníamos haciendo en los ejercicios anteriores porque no tenemos un valor anterior. Vamos directamente ya a la iteración 2. Fíjense que acá es muy fácil, solamente cálculo de P sub n. P sub n para la iteración 2. ¿Quién va a ser P sub 0 ahora? El valor de P sub n, que es lo que les decía anteriormente, 45, 45, 45. Ese va a ser el valor de P sub 0 ahora. Y con ese nuevo valor de P sub 0 vamos a calcular ahora un P sub n2. P sub 0 es 1.45, 45, 45. Acuérdense que la cantidad de decimales yo se las doy en el examen y le digo con cuántos decimales van a trabajar para todo. Dejar una muestra de cálculo de todo lo que están haciendo. La condición que les doy. Ok, meten entonces P sub 0 donde esté x de su fórmula, 45, 45, 45, 45 elevado al cubo más 4 por 1.45, 45, 45, 45 al cuadrado menos 10 sobre 3 por 1.45, 45, 45, 45 al cuadrado más 8 por 1.45, 45, 45, 45. Una vez que ustedes metan todos sus valores, hagan su cálculo, le arrojen el numerito, trabajen bien en la calculadora, por favor. 1.36890004 y otros decimales que tienen allí. Revisen en su calculadora o hagan los cálculos para que ustedes fijen allí cuándo les va a dar. Por cuestiones de espacio no me da ahí para colocar los otros decimales. Ok, el error, si lo vamos a calcular entonces ya en este paso, el error en la iteración 2 es valor anterior. Recuerden que siempre lo vamos a ver aquí para cálculo de error. Acá, lo vamos a ver acá en P sub n. Entonces, valor actual 1.3689000401, el valor que me da actual, menos el valor anterior 1.45, 45, 45, 45, entre mi valor actual 1.3689000401, valor absoluto de esto. No multiplicamos por 100 porque la condición no está
en porcentaje. Y esto me da 0,062564854. Ok, vamos entonces a la iteración 3. Ya todavía no alcanzamos la condición. Miren, me da 0,0 y la condición es 0,0001. Creo que me falta 1, 2, 3, 4. No, está bien. Ok, entonces vamos ahora a P sub 0. Ahora a la iteración 3. P sub 0 va a ser el valor anterior de P sub n, que era 1.368900401. Y con este valor calculamos ahora, pues nuevamente, un P sub n, pero ya para la iteración 3. Con el mismo procedimiento, la misma formulita. Entonces, aquí la condición, o el indicio que les puede dar a ustedes de que van mal es de que el error empiece a aumentar. O aumente, después disminuye, aumente, disminuye. Bueno, algo está mal, tienen que revisar los cálculos. P sub n de la iteración 3 ahora es P sub 0 1.368900401 menos 1.368900401 al cubo más 4 por 1.368900401 al cuadrado menos 10. Me volví a quedar sin espacio en el teléfono, bueno, en fin. Ok, hacemos entonces acá para el P sub n, metemos todos los valores. 36.8900405 al cuadrado, no, 3 por esto, más 8 por 1.36890401. Hacemos el cálculo allí y P sub n nos da entonces el valor de P sub n de la iteración 3, que es 1.3652366. Y luego calculamos el error. El error lo calculamos con el mismo procedimiento. No lo voy a hacer porque me estoy quedando sin espacio nuevamente. Recuerden que es valor anterior, es decir, el valor actual 1.3652366 menos 1.368900444 entre 1.3652366. Hacen esa división, bueno, esa resta y esa división, y les va a dar el valor del error, que es 0.00. Calculado entonces el error, vemos que el error todavía no está por debajo de 0,001. Entonces hay que hacer una iteración 4. La iteración 4, al valor de P sub 0 ahora va a ser el valor de P sub n, y hacen el mismo procedimiento. Fíjense, entonces este ejercicio sale en la iteración 4. Acá en la iteración 4 van a conseguir ya el valor de P sub n con un error menor a 0,0001. El valor de P sub n, cuando lo calculen, ustedes se pongan a hacer el ejercicio, se van a dar cuenta que el valor de P sub n va a ser muy parecido al que nos dio con el método de bisección, solo que acá salió en mucho menos iteraciones, fíjense. Por eso le dice que este método es el más usado y más efectivo, porque nos da los resultados en mucho menos iteraciones, pues. Solamente entonces tienen que trabajar con esta función que está acá, esta ecuación, para el cálculo de P sub n. Entonces, estos son los 3 métodos que van para el examen. Revísenlo, practíquenlo junto con lo que tienen en la guía, y cualquier duda me informan o me están avisando. Recuerden que el examen es el día lunes en la tarde. Van a tener un tiempo suficiente, digo yo porque sé que los ejercicios salen en ese tiempo, pero bueno, ustedes siempre se van a echar un poco más, pero ese es el tiempo que yo considero que hay para poder resolverlo, o que tienen ustedes para poder resolver esos ejercicios que les voy a plantear allí. Tienen que dejarme todas las muestras de cálculo, como siempre les digo, pues. En los ejercicios, que es lo que siempre tenemos problemas, he tenido problemas en el caso con los estudiantes, de que hacen la tablita y ahí no sé de dónde salen todos esos resultados que están allí. Tienen que dejarme la muestra, los cálculos, como en el caso de bisección y de regla falsa, que obviamente ya ustedes lo hicieron en el paso anterior, solamente me plantean allí el valor y listo, no tienen que volver a recalcular eso ni a copiar nada, pues. Que lo quiera hacer, que considere que le da tiempo, perfecto, no hay ningún tipo de problema, pues. Alguien me dijo que si lo podía hacer todas esas fórmulas y todo el examen en Word. Si tiene facilidad y cree que le da tiempo trabajar todo eso en Word, fino, hacer todas sus fórmulas fino, porque tiene que dejar toda la muestra de cálculo. Todo esto que está aquí tienen que dejarlo, y si tienen facilidad para hacer todo eso, perfecto. El que va a trabajar en Excel es muy fácil, el que sabe trabajar en él, pues
para dar estos cálculos de manera muy rápida. Puede hacer su tabla en Excel, perfecto, pero tiene que dejarme todo esto planteado también. Entonces esas son las cositas que tienen que tomar en cuenta. Bueno, entonces cualquier duda quedo atento, muchachos, para antes del examen, pues para que aclaren sus dudas. Si tienen algún problema de falla eléctrica de internet antes o durante el examen, eso tienen que informármelo. No esperen 2 días ni 3 días para decir, yo no presenté porque se me fue la luz, porque no tenía internet, porque estaba bloqueado, porque. Dale pues.